Capítulo 1. No hay manera de que mi pequeña Milady pueda ser tan linda. Parte 2. Poco después, Parsa había desalojado a todos los curiosos para que Milady pudiera hablar de lo sucedido. Era la única persona no liberadora que quedaba en la sala. Craig se quedó fuera, rechazando a cualquier otra persona que viniera a visitarla, mientras Batlam se había adentrado en el bosque para reponer más masa de la que le faltaba. Aunque Batlam se había recuperado lo suficiente como para volver a parecer un limo, aún le faltaba la mayor parte de su masa porque había estado vigilando a Milady hasta ahora. Una vez que la gente se había desalojado y todos se habían calmado, Oscar dijo: «Entonces, Milady, ¿eres consciente de lo diferente que estás actuando?». Ahora que había recuperado la compostura, su capacidad de análisis también había vuelto a él. Miró fijamente a Milady, sus ojos absorbiendo cada detalle desde detrás de sus gafas. Después de soltar a Corinne, Milady había vuelto a parecer distraída. No era tan malo que se hubiera calmado, pero parecía que le faltaba su vigor habitual. Normalmente, intentaba mostrarse alegre incluso cuando no lo estaba, y ya había pasado el tiempo suficiente como para que la teoría de «solo está recuperando la orientación después de despertarse» ya no se sostuviera. Como era de esperar, Milady se limitó a lanzarle a Oscar una mirada incrédula como respuesta. Fue Parsa, que había estado allí cuando Milady se despertó por primera vez, quien respondió en su lugar: «Sospecho que no». Sin embargo, no es que haya perdido sus capacidades cognitivas. Pareció entender cuando le expliqué que la guerra había terminado y que había pasado algún tiempo desde la batalla final. Al despertar, lo primero que hizo Milady fue preguntar si todos estaban a salvo. También contestó algunas preguntas, pero tardó un buen rato en pensarlas. También pidió agua cuando tuvo sed y comida cuando tuvo hambre. Esencialmente, sus recuerdos estaban intactos y era capaz de cuidar de sí misma. Viendo que ella los golpeó con magia de gravedad por burlarse de ella, podemos concluir que su personalidad no ha cambiado realmente, y la forma en que trató a Corinne demuestra que sus emociones siguen ahí también. No estoy seguro de cómo definir mejor este cambio. Si tuviera que decir, es como si su asertividad hubiera desaparecido. Yo no diría que ha desaparecido, solo que se ha reducido a su nivel mínimo, tal vez. Quizás no se ha recuperado del todo. Tal vez su cerebro está limitando sus procesos de pensamiento y acciones para conservar toda la energía que pueda. Neyais, Vandré, Liutigis, Meiru y Parsa dieron sus opiniones por turnos. Sin embargo, Oscar permaneció en silencio, con el ceño fruncido por la concentración. A juzgar por su expresión, tenía alguna idea de cómo había llegado Milady a ese estado y por qué. Por lo que parecía, la razón tampoco era algo bueno, y Corinne parecía haber llegado a la misma conclusión. Podría ser que, Oni-chan, Milady One-san me recuerda a... Oscar sabía exactamente a qué quería llegar Corinne. Ella es como Dylan y los demás, ¿qué?, exclamaron sorprendidos Neyais, Vandré y Meiru. Oscar miró a Meiru, pidiéndole confirmación en silencio, y Meiru asintió con una expresión sombría en su rostro. Milady-chan, voy a lanzarte magia de restauración, de acuerdo, dijo, y luego colocó suavemente una mano sobre Milady y comenzó a lanzar. Una luz anaranjada envolvió de repente a Milady. «¿Cómo te sientes, HM?». Milady murmuró y dirigió a Meiru una mirada interrogativa con sus ojos apagados, pero no del todo sin vida. La magia de restauración, la antigua magia con el poder de curar cualquier herida o enfermedad, no había hecho nada por Milady. Independientemente de cuál fuera la causa, no había nada que la magia de restauración no pudiera arreglar. Si Milady solo estaba agotada y por eso funcionaba con poca energía, la magia de restauración debería haber funcionado. Pero no había tenido ningún efecto, y los síntomas de Milady realmente se parecían a los de Dylan y Katy. Dylan y Katy habían sido víctimas de los experimentos de la iglesia de trasplantar las almas de antiguos guerreros a otras personas. Aunque la magia de restauración les había ayudado a recuperar parte de su conciencia, Dylan y los demás seguían sin ser los mismos de antes. La única conclusión que tenía sentido era que la causa de sus dolencias estaba más allá de lo que la magia de restauración podía afectar, en algún lugar del alma. Eso era exactamente lo que les preocupaba a Oscar y a Vandré cuando estaban entrenando. Meiru apretó los dientes, frustrada por no poder cumplir con su deber como sanadora del grupo. Su mano se volvió flácida y empezó a deslizarse por la cabeza de Milady. «Estoy bien», dijo Milady de repente. Milady agarró la mano de Meiru antes de que pudiera caerse y la llevó a su pecho. Sus ojos apagados e inmóviles miraron a los de Meiru mientras repetía: «Estoy bien», pero esta vez con más fuerza: «Milady-chan». Meiru murmuró mientras miraba al techo, y Neyais, Vandré y Liutigi siguieron su ejemplo. «No esperaba menos de nuestra líder», dijo Oscar con seguridad, ajustándose las gafas. Tenía una enorme sonrisa en la cara. Todos los demás asintieron con la cabeza. A pesar de haber estado dormida durante un mes y de haber sufrido daños duraderos en su alma, sus palabras estaban llenas de confianza.
Realmente era la maga genio líder de los Libertadores. El ambiente sombrío se desvaneció en un instante y todos suspiraron de alivio. Neyais también sonrió y dijo, sí, supongo que estás bien después de todo, MHM. Además, estábamos planeando reclutar a un usuario de magia espiritual como nuestro próximo aliado, así que todo se soluciona, añadió André, sonriendo también. Ahora que lo mencionas, ¿qué ha estado haciendo? Lo último que recuerdo es que dijo que iba a volver a la capital a por su familia, pero, ¿crees que logrará salir a salvo?, preguntó Liutigis, expresando la preocupación que todos albergaban. Laus Barn era lo suficientemente fuerte como para poder igualar a Milady en una pelea. De hecho, había sido capaz de luchar en igualdad de condiciones, incluso cuando Milady había sido mejorado por la magia de evolución de Liutigis. Por supuesto, Milady había alcanzado nuevas cotas durante su batalla contra el apóstol, pero Laus era tan fuerte, o incluso más, que la Milady normal. Tenía muchos más años de experiencia, además de la capacidad de utilizar la rotura de límites. En realidad, Milady ya había perdido una vez contra Laus. Su alma había sido arrancada de su cuerpo, y de no haber sido por Meiru y Neyais, habría muerto. Por eso Oscar y los demás habían decidido confiar en Laus y esperar a que se reuniera con ellos. No habían querido causar un revuelo mientras Milady seguía en coma, y menos en la ciudad que actuaba como el corazón del poder de la Iglesia. Incluso con magia espacial, no sería tan fácil infiltrarse en la capital de la teocracia, y corrían el riesgo de estropear los planes de huida de Laos si acaban activando la alarma. Aunque, por supuesto, no habían abandonado totalmente a Laos a su suerte. La gente de la rama principal está trabajando con la rama de Esperado para explorar la teocracia. Tienen nuevos refugios cerca de la capital y también en la frontera nacional, explicó Neyais a Liutigis. También tenemos a nuestro mejor espía en el caso. Todo lo que podíamos hacer, lo hemos hecho. Lo dices como si fuera nuestra carta de triunfo, pero es el tipo de chica que afloja cuando se le da la mitad de la oportunidad. Sí, esa conejita inútil también se quejó un montón cuando le dimos la misión. Sabía que lo haría, ya que odia salir de casa, pero aún así, estaban, por supuesto, hablando de Sui, la joven conejita. Los hombres conejo eran normalmente conocidos por ser una raza amante de la paz, pero Sui era una de las 5 generales de la República, así como la líder del equipo de operaciones encubiertas del ejército. Era tan buena en el sigilo que incluso Oscar había quedado impresionado. Por desgracia, su personalidad no era la mejor. De hecho, no podía ser más mala. Abandonaba el trabajo en cada oportunidad, intentaba eludir la responsabilidad y pasaba de pedir clemencia a envenenarte en un abrir y cerrar de ojos. La coneja más mierda que ha existido, la encarnación de la pereza, la reina de la holgazanería, la maestra de fastidiar a la gente. Esos eran todos los títulos que la gente le había dado. Pero, a pesar de sus quejas, al final siempre se ponía al servicio de sus compañeros y siempre cumplía las misiones que se le asignaban, por lo que era una de las bases de la República. El objetivo esta vez era poner a Laos a salvo, y nadie era más adecuado para esa tarea que ella. Liutigis había prestado Sui a los Libertadores para esta misión como muestra de amistad y solidaridad, pero Sui no había estado muy dispuesta a hacer el trabajo. No, quiero relajarme en casa. Ya hice mucho trabajo durante la guerra. He decidido que no volveré a trabajar. No puedes obligarme a salir a la calle. Esto es un abuso a los empleados. Cuando Liutigis y Parsa recordaron cómo había reaccionado al recibir su misión, empezaron a preocuparse de que Sui no saliera adelante. De hecho, les preocupaba que los Libertadores les enviaran quejas sobre Sui. Al ver que sus rostros palidecían, Neyais apartó la mirada torpemente. La verdad era que sus temores estaban en lo cierto. Sui sería Sui, sin importar a dónde fuera. En todo caso, creo que ha empeorado más que antes. ¿HM? ¿Qué quieres decir, Nak-chan-san? Bueno, al principio era exactamente como se esperaba. Vagabundeando y quedándose en casa y todo eso. Pero ahora utiliza los fondos de la misión para comer en restaurantes de lujo, comprar ropa cara y vivir a lo grande en la gran ciudad. ¿Qué? Liutigis y Parsa se cubrieron la cara, con las orejas caídas. Sui realmente había empeorado. Neyais miró a lo lejos, pensando en todos los informes que había recibido. Puede que haya sido un error pedir al equipo de apoyo que la ayude, ya que ahora sabe cómo viven. Los miembros del equipo de apoyo no participaban directamente en las misiones, simplemente vivían su vida con normalidad mientras recogían información. Pero la parte a la que Sui se había agarrado era el hecho de que la rama principal les enviaba una asignación para cubrir sus gastos. Su Majestad, ¿qué pasa si ella intenta cambiar de trabajo? Ella podría no volver nunca. La reina y el primer ministro de la República miraban a lo lejos, con los ojos vidriosos. Oscar no pudo evitar lanzarles una mirada de simpatía. En cualquier caso,
La cuestión era que Neyai se había pasado el último mes corriendo de un lado a otro, asegurándose de que estaban preparados para recibir a Laus en cualquier momento. Parsa se recompuso y le preguntó a Neyais: los caballeros templarios regresaron a la capital hace 20 días, ¿verdad? Sí. Entonces, si ha ocurrido algo, ya nos habría llegado la noticia. Sin embargo, aún no se sabía nada del paradero de Laus. La teocracia estaba a medio continente de la República, pero los pájaros mensajeros mejorados de Team Rocket eran excepcionalmente rápidos. Liu Tigis había utilizado su poder para asegurarse de que no se perdieran en la niebla del bosque, y había un posadero específico para que se posaran en todo momento. Si Laos había hecho su movimiento a los pocos días de regresar a la capital, el mensaje ya debería haberles llegado. Eso significaba que estaba esperando, o que estaba en una posición en la que no podía hacer ningún movimiento. O, en el peor de los casos, parece que tenemos que involucrarnos, dijo André, mirando a Milady. Aunque su alma parecía dañada de alguna manera, parecía que sus habilidades estaban casi intactas. Milady asintió con firmeza y dijo: la información debe ser organizada primero. Parecía que también estaba lo suficientemente alerta como para dar órdenes. Evidentemente, el daño causado por la sobreescritura de su alma por parte de otro era mucho mayor que el daño causado por la sobrecarga de su fuerza mágica. En cualquier caso, Milady había dado una orden a los libertadores. Oscar sonrió brevemente, pero inmediatamente cambió al modo serio y dijo: en ese caso, es hora de una reunión. Tenemos que establecer un curso de acción concreto. Neyais, ¿quieres que traiga a Badi a los demás? Lo tengo en uno. ¿Te importa ir a Griff por nosotros? Apuesto a que todos querrán venir cuando sepan que Milady se ha despertado de nuevo, pero no podemos dejar la base vacía. Entonces me llevaré a Marsal y a Micaela. Siento que tengas que decir que no a todo el mundo, afirmó Oscar en tono de broma, a lo que Neyai se limitó a encogerse de hombros. La IU, reúne a tus generales. Además, haz saber a todos el estado actual de Milady. No vas a tratar de ocultarlo. ¿Crees que eso es posible? Liu Tiji sonrió ante eso. Todos en Altina sabían lo enérgica que era Milady normalmente. Nadie les creería si les dijeran: Milady está despierta, y está más tranquila que de costumbre, pero en realidad no le pasa nada. De eso, Oscar estaba seguro. Sería peor que se extendieran los rumores y la incertidumbre, así que seamos sinceros. Además, la verdad no era tan mala. La salvadora del país se había recuperado, aunque no del todo. Afortunadamente, el problema no era grave y sabían cómo solucionarlo. Cuando lo pensó así, Liu Tiji se dio cuenta de que Oscar tenía razón. Parsa, por favor, empieza a sentar las bases de la reunión. Como desee, Su Majestad. Además, Liu Tiji miró a Milady, que seguía en pijama y con el cabello suelto. Tenemos que hacer que nuestro líder se vea más presentable. Por supuesto, Su Majestad. De hecho, ¿por qué no le ponemos algo diferente a lo habitual? Ella es más dócil, así que ahora es la oportunidad de vestirla con algo más femenino. Esta era una faceta rara de Milady que Meiru sabía que probablemente no volvería a ver, así que quería disfrutarla al máximo. Liu Tigis y Parsa aceptaron de inmediato, también interesadas en ver a Milady con otra ropa. Las tres charlaron animadamente sobre con qué vestir a Milady. Mientras debatían, Milady se limitó a inclinar la cabeza hacia un lado y a observar impasible. Suspirando, Vandré se dirigió a Neyais y le dijo: en cuanto se animan, empiezan a tratar a nuestra líder como un juguete. Sí, las mujeres dan mucho miedo. Empiezo a compadecerme de ti, Neyais. Estos días, Neyais miraba las cartas que le enviaban Sucia y Yunfa como si fueran bombas. Ni Vandré ni Neyais tenían el valor necesario para lanzarse a calmar a las revoltosas, así que se dirigieron al último miembro que quedaba de su grupo. Oye, Cuatro Ojos, date prisa y deténlas antes de que hay de un uniforme de sirvienta, gritó Oscar, ajustándose las gafas emocionado. Meiru y los demás estremecieron, girándose en silencio hacia Oscar. Sus gafas volvían a ocultar sus ojos gracias a algún truco de la luz. ¿Qué hay de un uniforme de sirvienta?, repitió. Este tipo es demasiado fiel a sus propios deseos, murmuró André, estremeciéndose un poco. Meiru y las demás chicas también pusieron cara de asco ante Oscar. Sin embargo, Oscar sabía que esta era su única oportunidad de hacer que su líder se vistiera con su favorito, un uniforme de doncella. De hecho, ya tenía en sus manos uno que había sacado de su tesoro. Como verdadero aficionado a los uniformes de sirvienta, había confeccionado meticulosamente uno a medida para Milady. Era un azul oscuro ortodoxo con una falda larga y un delantal blanco con volantes. Sin embargo, había hecho las mangas cortas y dejado los hombros desnudos como un guiño al tipo de ropa que Milady solía llevar. Naturalmente, el traje iba acompañado de un tocado, un lazo y un liguero.
Todo estaba hecho con mucho detalle. Oscar empujó su uniforme de doncella con tal fervor que parecía que se dirigía a una batalla a muerte. El hombre era un amante de las sirvientas hasta la médula. Oscar Kun, me estás asustando hasta a mí, quizás debería usar mi autoridad como reina para proteger a Milady Tan. Su Majestad, ¿llamo a la guardia? Lo siento, Oscar, pero no puedo defenderte aquí. Incluso Neyais, su supuesto aliado, se había puesto en su contra. Y el primer ministro pensaba que era un completo pervertido. Lo peor de todo, sin embargo, fue la reacción de Corin. Oni-chan, Espera, no es lo que piensas, Corin. La expresión de Corin era rígida y retrocedía lentamente de Oscar hacia Meiru, que entonces se colocó de forma protectora frente a Corin, manteniéndola a salvo de las perversiones de Oscar. Su amor por los uniformes de las sirvientas era tan aterrador que ni siquiera Corin podía aceptarlo. Pero ver a su amada hermanita asustada por él hizo que, al menos, Oscar recuperara la cordura. Sin embargo, justo en ese momento, alguien le arrebató el uniforme de sirvienta que Oscar había estado a punto de guardar. ¿Milady? Efectivamente, la persona en cuestión era Milady. Normalmente, cada vez que Oscar entraba en modo de manía de sirvienta, Milady se asustaba de él, pero ahora mismo se limitaba a mirarle fijamente. Sus ojos seguían apagados, pero no había ningún indicio de rechazo en ellos. De hecho, me lo pondré. Todos la miraron con asombro al escuchar eso. Milady-chan, ¿qué pasa? No dijiste antes que te asustaba como se veía Oscar Kun cuando llevabas el uniforme de sirvienta, así que no lo volverías a hacer, exclamó Meiru, expresando los pensamientos de todos. Sin embargo, Milady la ignoró y se dirigió de nuevo a Oscar. ¿Te hará feliz?, le preguntó, mirándole fijamente el alma. Quiero decir, sí, pero, Entonces me lo pondré. Lo siento, Milady. No quería aprovecharme de ti. No hace falta que te lo pongas. Su honestidad era demasiado para Oscar. Podía soportar los insultos, pero su pura reacción le remordía la conciencia. Y así, extendió la mano para tomar el uniforme de sirvienta de vuelta. No, dijo Milady con firmeza, esquivando las manos de Oscar. Esto era lo contrario de cómo se suponía que debía ser este intercambio. ¿Qué pasa, Milady? ¿No odias llevar esa ropa?, preguntó Oscar, confundido por el repentino cambio de actitud de Milady. No las odio. Pero, es que me daba vergüenza. ¿Avergonzada por qué? Me alabas demasiado cuando llevo esto, Okun. Murmuraron simultáneamente Neyais y Meiru. En retrospectiva, recordaron que Oscar había alabado mucho a Milady cuando se había puesto el uniforme de sirvienta para colarse en el casino de Andika. No paraba de hablar de lo bonita, estupenda y maravillosa que era. Al principio, Milady había disfrutado de los elogios, pero con el tiempo había llegado al punto de parecer que se sentía incómoda. Sin embargo, ahora Neyais y Meiru se dieron cuenta de que solo había sido su forma de ocultar su vergüenza. Eres una doncella tan pura e inocente, Milady Tan. Eres tan linda, Milady One-san. Liu Tijis y Corin gritaron ante lo adorable que estaba actuando Milady. Era conmovedor que Milady hubiera disfrutado realmente de los elogios que Oscar le había dedicado. Neyais, que había estado allí en ese momento, y Vandré, que estaba acostumbrado a la forma en que Milady actuaba normalmente, estaban incrédulos. Es imposible, murmuraron ambos. Sí, es una sorpresa, dijo Meiru, también con la boca abierta. Por mucho que Milady intentara ocultar sus verdaderos sentimientos, Meiru era capaz de ver a través de ella. Esta no era una excepción, pero Milady no había insinuado ni una sola vez que había disfrutado de los elogios de Oscar. En otras palabras, había tratado de ocultar esa parte de ella más que todo lo demás. Pensar que la verdad saldría a la luz aquí, pensó Meiru. Y aunque Oscar era el más sorprendido por esta repentina revelación, Milady no había terminado aún. Soy feliz cuando tú eres feliz, Okun, así que, calma, Milady. Nadie hizo la réplica obvia, eres tú quien tiene que calmarse. El tono de Milady era plano, sus ojos estaban apagados, y no había emoción en su voz. Sin embargo, había un ligero rubor en sus mejillas, y parecía algo avergonzada. Haré cualquier cosa por ti. Oscar se cubrió la cara con las manos, sonrojándose hasta la punta de las orejas. Se inclinó hacia atrás tanto que su cabeza tocó el suelo e hizo un puente improvisado. Vandré lo miró fríamente. Seguro que es un golpe crítico. Liu Tijis corrió emocionada hacia Oscar y le preguntó, ¿Ochan-san? ¿Ochan-san? ¿Cómo te sientes ahora? Vamos, dímelo. Oscar rodó hacia una esquina de la habitación, aparentemente sin escuchar nada de lo que decían sus amigos. Luego se levantó inestablemente y comenzó a golpear su cabeza contra la pared. Estamos hablando de Milady. Estamos hablando de Milady. Estamos hablando de Milady,
repetía con voz hueca cada vez que su cabeza golpeaba la pared. Corinne le abrazó por detrás, intentando que parara, pero Oscar ya estaba demasiado lejos. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó Neyais, girándose hacia Milady. Meiru, que intentaba inculcar a Milady que las chicas no podían decir eso a los chicos, se giró de nuevo hacia Neyais y dijo con voz incómoda: ¿recuerdas cómo suelen actuar Dylan, Kan y Katy-chan? ¿Qué pasa con eso? Me refiero a que Katy-chan estaba encima de Oscar-kun y Dylan-kun no paraba de mirar las tetas de todos. Oh. Neyais asintió con la cabeza mientras una sensación de comprensión le invadía. A continuación, apartó la mirada de forma incómoda. Por otro lado, Vandrés se encogió de hombros y dijo: la gente que tenía sus almas dañadas por el estúpido plan de la iglesia, todos siguieron sus instintos y no tuvieron inhibiciones en sus deseos. De hecho, cuando Katy había sido su yo habitual, se había sentido demasiado avergonzada para mostrar abiertamente su afecto por Oscar. Sin embargo, después del incidente, había empezado a abrazar a Oscar cada vez que podía. Cada vez que Corinne intentaba alejar a Katy, ésta le daba una palmada en las manos y se pegaba aún más a Oscar. Del mismo modo, Katy solía sobreponerse a su aversión a las judías y comerlas, pero estos días, no importaba cómo las cocinara Corinne, no las tocaba. Dylan no era diferente. Antes, había sido una estudiante modelo, haciendo todo lo posible por seguir el credo de su querido hermano mayor Oscar: sé un caballero en todo momento y tómate en serio todo lo que hagas. Había tratado de ser un buen modelo para sus hermanos menores, por lo que se exigía a sí mismo un alto nivel. Pero ahora lo único que le importaba era mirar a las chicas, a pesar de los esfuerzos de Ruth para que dejara de hacerlo. Estaba especialmente obsesionado con las enormes tetas de Meiru. Cada vez que Meiru se acercaba, se quedaba mirando durante horas. Había pasado de ser un caballero a un pervertido. La cuestión era que Milady se encontraba en un estado similar al de Dylan y Katy, lo que significaba que no intentaba ocultar sus deseos. Simplemente hacía lo que le dictaba su corazón. Se va a sentir muy avergonzada cuando vuelva a ser la de siempre, dijo Meiru con una sonrisa. Bueno, esto tenía que pasar tarde o temprano de todos modos, respondió Neyais. Esto es mejor que verlos discutir incesantemente para ocultar sus verdaderos sentimientos. En cierto modo, es algo bueno, dijo André, y los tres intercambiaron miradas y rieron. Bueno, mientras Milady-chan esté contenta, no me importa, dijo Meiru con voz suave, sin dejar de mirar a Oscar. Murmuró Oscar. La sangre goteaba de su frente, y sus ojos estaban vidriosos, posiblemente por una conmoción cerebral. Corinne se apresuró a limpiar la sangre con un pañuelo. Meiru se acercó y abrazó a Milady, que parecía realmente preocupada por Oscar. Oscar, siempre te he odiado. Vete a morir, cabrón, dijo Bad nada más entrar en la habitación. ¿No crees que eso es un poco duro, va? Normalmente, la pena por ser un tipo popular es la decapitación, pero no voy a dejarte morir tan fácilmente. Estás empezando a asustarme, así que por favor, para. Bad era el segundo al mando de los Libertadores, pero cada vez que veía parejas felices, le invadía el deseo de cegarlas con su guadaña. Sin embargo, a pesar de sus problemas de personalidad, el cuarentón era bastante competente. Pero cuando se enteró de que su compañero solterón, Marsal, tenía una relación con Micaela, estuvo a punto de caer definitivamente en la oscuridad, por lo que Oscar temía que se precipitara. Ya tenía su guadaña devoradora de maná, exces, fuera y preparada, y parecía estar exudando una aura oscura. ¿Sabes? Nunca quise dejar la República en primer lugar. ¿Puedes adivinar por qué? Bueno, sí. Oscar murmuró y lanzó una mirada de reojo a Liutigis, que estaba de pie a poca distancia. Bad, el soltero sin remedio, se había enamorado de ella precisamente. Por desgracia, todos sus intentos de coqueteo habían fracasado. De hecho, ni siquiera sabía que ella era una masoquista furiosa en el fondo. No se podía decir que los dos fueran realmente cercanos. Parte de la razón por la que Bad seguía soltero era por lo reservado que era a la hora de hacer movimientos. Pero ese no era el verdadero problema. Odiaba el trabajo de oficina y, a pesar de ser el segundo al mando de los Libertadores, a menudo desaparecía para ir de aventuras. Cuando los demás le dijeron que fuera a servir como jefe temporal de la rama de Angrif, le dio un ataque porque no quería separarse de Liutigis. Su lloriqueo había sido tan patético que ni siquiera Liutigis había sido capaz de mirarlo. Marsal había señalado que era ese mal hábito suyo lo que hacía que las mujeres no lo quisieran. Si no hubieran arrastrado a Bad a la fuerza, probablemente seguiría en cuclillas en la sala del trono del árbol. Y ahora, ese mismo viejo inmaduro murmuraba maldiciones en voz baja mientras miraba a Oscar. ¿Sabes? Hice lo que pude. De hecho, todavía lo hago.
Incluso después de que ese marsal traidor empezara a tirarse a una chica 20 años más joven que él, no lo ejecuté. Cuando nuestra estimada líder cayó en coma, hice todo el trabajo que realmente no quería hacer, e incluso me contuve de ir a otra aventura. Vamos, no puede haber sido tan malo, dijo Oscar. Marsal y Micaela se habían puesto rígidos de miedo al escuchar a Bad mencionar su nombre, y él giró para mirarlos. Ninguno de los dos se encontró con su mirada, y sin embargo, Bad comenzó a recargar a exes con maná mientras hablaba. Los generales de los hombres bestia que estaban alrededor de Milady, Sim, Balf, Nirke y Kraid miraron hacia otro lado, tratando de fingir que no estaban involucrados. Oscar, maldito. Fingiendo que eres una especie de genio, un caballero refinado, cuando solo eres un farsante. ¿Realmente necesitas insultarme tan fuerte? Cálmate, Bad. Bad avanzó hacia Oscar, pareciendo un avatar vengativo de los celos, y Oscar se volvió hacia los demás para pedir ayuda. Muy bien, Milady-chan, empecemos esta reunión. Los chicos y chicas buenos no se involucran con gente mala. Deja a ese idiota y a ese pervertido en paz. Hablar con ellos es una pérdida de tiempo. Enterraré tus huesos por ti, Oscar. Lamentablemente, los compañeros de Oscar parecían más que dispuestos a abandonarlo, aunque honestamente, eso era probablemente lo mejor. Seguramente se calmará si le dejo descargar algo de estrés. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero había un problema con ese plan. Okun. Oh, mierda. Ahora no, Milady-chan, y es que Milady se sentía constantemente atraída por Oscar. Se escabulló fácilmente del cerco que los generales de Liutigis habían hecho a su alrededor, esquivó el alcance de Meiru y se dirigió a Oscar. Aunque todavía se estaba recuperando de los daños sufridos por la magia que había gastado en la lucha de apóstoles, sus movimientos eran impecables. Oscar trató de señalar a Milady con la mirada, deseando desesperadamente decirle que no debía acercarse en ese momento, pero ella no se detuvo. Estaba decidida a proteger a Oscar, así que lo abrazó con fuerza cuando llegó a él. Naturalmente, tanto Oscar como Bad se quedaron congelados durante unos segundos. Idiota, Oscar. ¿Cómo te atreves a alardear de tu felicidad? Todo esto es un malentendido. Sí. Esa es la mejor excusa que tienes. ¿Es un malentendido? Es justo, pensó Oscar, resignándose a su destino. Realmente no podía alegar que era un malentendido cuando Milady llevaba su uniforme de sirvienta favorito. A pesar de los esfuerzos de Meiru y de las otras chicas, Milady se había empeñado en llevar el uniforme de sirvienta que Oscar había seleccionado para ella. Sin embargo, incluso ellas tenían que admitir que era un atuendo bonito. Probablemente ayudó el hecho de que se hubiera recogido el cabello en una coleta, que combinaba bien con la cinta del pelo. Los caliteiros que había utilizado para recogerse el cabello también eran bastante adorables. Aunque su atuendo normal también dejaba los hombros al descubierto, se veían mucho más eróticos ahora que no estaba molestando a todo el mundo. Estaba claro que Oscar sabía cómo sacar todo el encanto de Milady, y había utilizado ese poder para diseñar el uniforme de sirvienta definitivo. Y el hecho de que Milady lo llevara puesto era la mayor declaración de su amor por Oscar que podía haber. Bad podía sentir cómo las astillas se clavaban más profundamente en su corazón. Okun me pertenece, murmuró Milady, dando el golpe final. Arifureta Zero, Pac. Oscar y Bad volvieron a ponerse rígidos, pero esta vez por razones diferentes. Si le intimidas, no tendré piedad, afirmó Milady en tono amenazante, abrazando más fuerte a Oscar. Milady, estaré bien, ¿podría soltarme? Todo el mundo nos está mirando, ¿sabes? No quiero. Todo lo que hacía Milady no hacía más que echar más leña al fuego. Meiru y los demás levantaron la vista con resignación, mientras que Bad finalmente pasó el punto de inflexión. Es hora de pagar por sus crímenes, malditos normis. Exes, fueron necesarios los esfuerzos combinados de Neyais, Vandré, Sim y los demás generales de las bestias para calmar la encarnación de los celos en que se había transformado Bad. Curiosamente, Bad luchó con más fuerza que durante la guerra. Los celos alimentaron su espada, haciendo que sus cortes fueran más afilados y permitiéndole absorber el maná con exes con más eficacia que nunca. Su impresionante exhibición demostró a los espectadores por qué era el segundo al mando de los libertadores, así como por qué la iglesia le temía tanto. Pero aunque su despliegue de fuerza era impresionante, sus horribles celos arruinaron cualquier oportunidad que pudiera tener con Liutigis. A pesar de todo, Bad fue finalmente contenido, y la reunión finalmente comenzó. Liutigis se sentó a la cabeza de la mesa de madera, y a su izquierda estaban los miembros más importantes de la República, el primer ministro Parsamil, el general Oso, Singato, el comandante Hombre Lobo de la unidad de comandos, Balfrugal, el general Arpía de las divisiones aéreas, Nirkesok, y el capitán de la Guardia Real, Kraidulx. A la derecha de Liutigis estaban Milady,
Oscar, Meiru, Neyais, Vandré, Bad, Marsal y Micaela, en ese orden. Y Corin también estaba sentada en una pequeña silla entre Vandré y Bad. Parecía no estar segura de si realmente debía estar aquí, pero todos los demás querían que se quedara. Solo Corin podía contener los celos de Bad sin violencia. Después de todo, incluso un desvergonzado como Bad no podía ser demasiado duro con una niña. De hecho, aunque tenía los brazos cruzados y parecía estar de mal humor, cada vez que se giraba hacia Corin y ella le sonreía, se sentía un poco más feliz. En muchos sentidos, Corin era el miembro más importante de los Libertadores. Y así concluye el informe sobre la situación actual de nuestro país. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Parsa, que presidía la reunión. Todos, incluida Milady, ya habían sido informados de la situación de la República y del estado actual del Gran Árbol, así que nadie tenía preguntas. Todos asintieron, permitiendo a Parsa pasar al siguiente tema. Ahora hablaremos del estado actual de nuestras naciones vecinas, empezando por la Federación de Udian. ¿Badono? Claro, claro. Hasta ahora no están haciendo mucho. No pasa nada en Agris, y es la capital de la Federación. Por lo que sabemos, tienen miedo de que les demos un contraataque. Todas las naciones humanas temblaban de miedo. Los miembros de la iglesia estacionados en Agris actuaban como si hubieran recibido una sentencia de muerte. La gente ha estado huyendo hacia el oeste. Los altos mandos han tratado de detener el éxodo, pero no están haciendo ningún progreso. ¿Han elegido un nuevo líder?, preguntó Sim, con el ceño fruncido. Todavía no. Normalmente, su rey se decide en un simulacro de batalla que se celebra una vez cada 5 años, pero no tienen los efectivos necesarios para celebrar una de esas, y nadie quiere dar un paso al frente y tomar el mando ahora mismo. La Federación había sufrido una aplastante derrota. Cualquiera que se convirtiera en su líder ahora se llevaría la peor parte, no los culpo. Detref no hizo nada malo y mira lo que le hicieron. Sí, como castigo por sus fallos, Detref había sido ejecutado. A pesar de que había aceptado todas las peticiones irrazonables que la iglesia le lanzaba y había hecho todo lo posible por servir a su pueblo, los caballeros templarios le habían cortado la cabeza antes de volver a la teocracia. Al parecer, intentaron hacer recaer la responsabilidad de su fracaso en la Federación. Por supuesto, eso no cambiaba la verdad, pero habían sido lo suficientemente tontos como para pensar que ejecutar a Detref ayudaría a preservar su propia reputación. Sin embargo, no fue así, y en retrospectiva, parecía que habían descargado su ira en el objetivo equivocado. ¡Qué desperdicio!, gruñó Sim, con una mirada de dolor en sus ojos. Detref había sido un verdadero guerrero. Cuando la iglesia le había ordenado enviar a sus hombres a una carga suicida, le había dolido la conciencia. Había maldecido su propia incapacidad para proteger a sus hombres, y se había espiado de la única forma que conocía, uniéndose a ellos en su carga. Cuando Sim había luchado contra él en el campo de batalla, había sentido un parentesco que había trascendido la raza. Los dos habían sido guerreros orgullosos, luchando con sus puños. Sim incluso había empezado a tener la esperanza de que la revolución de la que hablaba Milady podría llegar realmente, y habría un momento en el que podría compartir una bebida con Detref en lugar de cruzar espadas. Marsal y Micaela se sintieron mal por él, pero continuaron con el informe donde Bad lo había dejado. Nuestros espías en el castillo de Agris nos dicen que un consejo formado por los líderes de las otras naciones está decidiendo las cosas para la Federación por ahora. Además, por lo que podemos decir, su ejército es un completo desastre. Han perdido demasiados hombres, y los soldados que han sobrevivido tienen la moral por los suelos. Así que esencialmente, no necesitamos preocuparnos por la Federación, al menos por el momento. Incluso si la teocracia ordenara a la Federación atacar de nuevo, no tenían los recursos para llevar a cabo esas órdenes. Bad estaba seguro de ello. Parsa asintió y respondió, ¿y el Imperio Grandort? ¿Cómo están las cosas allí, Neyais, Dono? Ellos también siguen tratando de reorganizarse. Bueno, Van y yo diezmamos toda su fuerza aérea. Neyais también bloqueó su cañón principal tan fácilmente. El orgullo de la nación estaba destrozado. No solo eso, sino que la invencible teocracia había perdido, por lo que el imperio estaba alborotado por su alianza con ellos. Estaban tan conmocionados que aún no se habían recuperado ni siquiera después de un mes. Además, saboteamos un montón de su infraestructura cuando sus naves aéreas partieron hacia el campo de batalla. Ahora mismo, están ocupados intentando averiguar qué pasó y quién lo hizo. Sin embargo, Susu, Tony, Abe, Margareta, los demás miembros del clan Sini y House Almeida habían sido los responsables del sabotaje, y no los descubrirían fácilmente. Sí, al menos tienen que esforzarse en la búsqueda, o perderán prestigio. De hecho, la investigación se ha vuelto tan exhaustiva que House y los demás han tenido que desalojar la sucursal. ¿Están bien Margareta y los demás, Neyais? ¿Están bien?
Ahora mismo están trabajando en tácticas de distracción y guerra de guerrillas. ¿Has dicho guerra de guerrillas? Sí, también están siendo bastante agresivos al respecto. Aparentemente, así es como están ventilando el estrés. Espera un segundo. ¿Qué quieres decir con desahogar el estrés? ¿Qué les pasó?, preguntó André. Se preocupaba mucho por sus compañeros de clan, así que se inclinó hacia adelante mientras hablaba, con una expresión de preocupación en su rostro, pero Neyai se limitó a mostrarle una suave sonrisa y dijo: al parecer, están frustrados por no haber podido luchar a tu lado. Al parecer, Margareta solo había querido estar al lado de su querido André. Por supuesto, sabía que sabotear el imperio era un trabajo importante, pero al menos había querido estar con él durante la guerra. Y no estaba sola en ese frente. El resto del clan Cini había querido lo mismo. Por cierto, Margareta y los demás se habían convertido en un terror tan grande que las madres del imperio habían empezado a decirles a sus hijos: si no te portas bien, vendrán unos asaltantes montados en monstruos vestidos de blanco y te secuestrarán. Era algo muy especial. Van, no me digas que hasta tú me has traicionado. Cálmate, tío Bad. NGH. Bad volvió a mirar a la joven que le regañaba, y sus celos se desvanecieron. Nadie más se dignó a mirarle, pero sí, ahora se han convertido en terroristas empedernidos. Casi me da pena el imperio, añadieron Balf y Nirke, con expresiones algo rígidas. En cualquier caso, el imperio no estaba en condiciones de lanzar otro ataque a la República en breve. Parece que alguna de las naciones humanas está forjando otra coalición. La derrota de la teocracia había enviado ondas de choque por todo el continente. Para bien o para mal, el impacto había sido masivo. No sería sorprendente que algunas naciones hubieran empezado a dudar de la supremacía absoluta de la teocracia. Algunas podrían incluso haber considerado distanciarse de ella. Por supuesto, también era posible que algunas naciones empezaran a pensar que podían ser el nuevo pilar central de la humanidad. Liutigis tenía la esperanza de que más naciones se volvieran contra la teocracia, pero tampoco quería que estallara una guerra por ello. Bad contó a toda la información que había recibido de la rama principal de los Libertadores. La Federación Sarod y el Imperio Igdol no han hecho ningún movimiento. Todavía es demasiado pronto para que intenten algo. Sarod estaba al otro lado del continente, mientras que Igdol estaba muy al sur. Lo más probable es que las noticias sobre el fin de la guerra solo les llegaran ahora. Sin embargo, Uldi ha dejado de proporcionar suministros a la teocracia. Y Belka y Entris también se mantienen neutrales por ahora. Por lo que parece, la mayoría de las otras naciones están esperando a ver el siguiente movimiento de la teocracia. Ya veo. Así que todo el mundo sigue en estado de shock por ahora, dijo Liutigis, resumiendo la situación. Efectivamente, la victoria de la República había sido un completo shock para el resto del mundo, pero la teocracia también ha estado tranquila, y tampoco hemos tenido noticias de Lausbaan, dijo Parsa, provocando asentimientos de Badine y Ais. Es el país que se sienta en el regazo de Dios, y tienen obispos en cada pueblo, por pequeño que sea. La fe de la gente Neit es mucho mayor que en cualquier otro lugar. No les tiembla el pulso en absoluto, pretenden que sea un regreso triunfal de los caballeros a la teocracia. No puedo creer que alguien se crea eso, dijo Meiru, con cara de asombro. Bueno, en lo que respecta a los ciudadanos, fue una escaramuza fronteriza a medio continente de distancia. Mientras los obispos les digan que fue una victoria para la iglesia, la gente se lo creerá, explicó Oscar con una sonrisa de oreja a oreja. Pero, añadió, probablemente no esperaban perder a un apóstol. El apóstol de Dios era un símbolo férreo del incuestionable poder de It. Se suponía que era, literalmente, el ser más fuerte que existía y, sin embargo, Milady la había derribado de frente. Debe haber sido un golpe para la iglesia. Bad se rió y dijo: sí, supongo que como no saben en qué estado está Milady, tienen miedo de lo que pueda hacer. Si regresan a medias, solo conseguirán que les den por el culo otra vez. Sí, lo máximo que pueden hacer los caballeros es fingir que han ganado y esconderse en su capital. Además, estoy seguro de que los soldados que vieron lo que pasó en el campo de batalla estarán chismorreando sobre ello en todas partes. Tarde o temprano, la gente va a empezar a notar a Milady-chan, lo que hará que empiecen a dudar de la supremacía de la teocracia. Pronto la gente común se enterará de los libertadores y sus ideales. Todos se volvieron hacia Milady. Les habían informado de su situación, pero aún no podían creer lo callada que estaba. Sin embargo, incluso cuando todos la miraban, su mirada vacía se fijaba en una sola persona. A saber, Oscar, que estaba sentado a su lado. Su mirada se encontró con la de ella y le preguntó: ¿qué pasa, Milady? Nada. Todo el mundo sabía que Milady había estado mirando a Oscar durante toda la reunión, incluido él.
Se ajustó torpemente las gafas mientras todos los demás sonreían ante lo inocente de su reacción. TCH, deja de hacer eso, tío Al. Mi culpa. Por favor, deja de mirarme así, Corinne, lo siento de verdad. Oscar ignoró el intercambio de Bad y Corinne, pensando mucho en cómo hacer desaparecer este extraño ambiente de coqueteo. De todos modos, Neíais. ¿Cómo está la puerta oscura que hice para ti? Puedo oír cómo te tiembla la voz, Oscar. Vamos, cuéntame. A Neíais le parecía divertida la vergüenza de Oscar, así que quería ordeñar un poco más sus reacciones. Pero Oscar había sacado un punto importante, y sabía que no podían alargar la reunión eternamente, así que volvió a ponerse serio. Su alcance está limitado a unos 50 kilómetros, pero es mucho más eficiente en cuanto a maná que mis propios teletransportes. Incluso la gente con reservas de maná normales debería poder utilizarlo. Ya veo. Entonces, es un éxito aparente. Bien. Pero me gustaría aumentar su alcance si puedo. Siempre puedes hacer más y que los números apunten la diferencia. Sim, Balf y Cray observaron con asombro cómo Oscar y Neíais discutían su nuevo artefacto. Ustedes están redefiniendo los viajes intercontinentales y son tan despreocupados al respecto. Si puedes hacer suficientes de estas cosas para equipar a todo un ejército, entonces... Maldita sea, un ejército que puede aparecer de la nada es la cosa más aterradora que puedo imaginar. Sí, pero no olvides que nuestros enemigos también pueden usarlas si les ponen las manos encima. Esto podría convertirse fácilmente en un arma de doble filo. La puerta oscura era un nuevo artefacto que permitía a cualquiera utilizar la magia de teletransporte. Tenía el aspecto de un cubo negro del tamaño de la palma de la mano. El cristal que formaba el cubo era translúcido, y se podía ver el círculo mágico tridimensional de su interior cuando la luz del sol lo filtraba. Venía con un artefacto emparejado, una llave negra que Oscar había bautizado acertadamente como llave oscura. Al activar la llave, el usuario se teletransportaba donde estuviera la puerta oscura, siempre y cuando estuviera en un radio de 50 kilómetros. He colocado las 50 que me diste en lugares lo más discretos posible. Hay 20 entre aquí y la rama principal de los Libertadores, 7 entre allí y en Tris, 3 entre allí y Esperado, y 10 que van desde la Teocracia hasta las fronteras de Uldia. Los 10 restantes están dispersos a lo largo de la ruta hacia el Imperio. No los concentraste todos en un solo camino. Me parece que sería mejor tener una ruta express que varias semi-express, afirmó André. Sin embargo, Oscar se limitó a negar con la cabeza como respuesta. ¿Es un riesgo demasiado grande para la seguridad? Cray tiene razón. Nuestros enemigos pueden encontrarlos y empezar a utilizarlos, en cuyo caso es mejor tenerlos dispersos. Oscar quería ayudar a Laus en su vida en la medida de lo posible, y por eso había hecho esto. Pero para hacerle llegar el artefacto, Neíais y los demás debían infiltrarse en la Teocracia antes de que los caballeros templarios regresaran. Oscar se había visto obligado a fabricar este artefacto improvisado con un gran margen de tiempo y a entregárselo a Neíais y a Sui antes de que se infiltraran. Había dado prioridad a la velocidad para ayudar a Laos a escapar, pero eso significaba que no era perfectamente seguro y podía ser utilizado contra ellos por sus enemigos. En cuanto Laos se reuniera con los Libertadores, Oscar planeaba recuperar todas las puertas oscuras y mejorarlas. Afortunadamente, la zona que abarcaba el bosque pálido era segura al menos, sobre todo con Uroboros y sus amigos vigilando, y había creado un atajo entre aquí y Saintón que reducía el tiempo de viaje a la mitad. Entonces apúrate y actualízalos, 4 ojos de mierda. Lo estoy intentando, friki de las bufandas. No había mucha energía en la réplica de Oscar. Era dolorosamente consciente de lo escaso de sus fuerzas. Pero ahora que Corinne le había regañado, al menos hacía lo posible por no matar el ánimo. Justo en ese momento, alguien palmeó el brazo de Oscar. Era Milady. Como era de esperar, había seguido mirando a Oscar mientras la reunión avanzaba. Aunque su expresión era inexpresiva, parecía que estaba diciendo, no hay necesidad de apresurarse, estarás bien. El gesto era alentador, pero también bastante embarazoso. Oscar pudo notar que todo el mundo los estaba mirando de nuevo, justo cuando había conseguido cambiar el tema también. No pudo soportar las sonrisas cómplices de todos. Gracias, Milady. Estaré bien. Intentó arrancar la mano de Milady de su brazo, pero en el momento en que la agarró, ella le dio un cariñoso apretón. Oscar gritó sorprendido, pero todo lo ignoraron. Muy bien, ya está bien de informar. ¿Milady tan? Liutigi se sonrojó un poco al mirar a Milady, pero finalmente consiguió que se apartara de Oscar. Solo queda decidir nuestro próximo curso de acción. ¿Badono? Ba también estaba recibiendo palmaditas en el brazo por parte de una chica, pero se aclaró la garganta y dejó atrás sus celos mezquinos por ahora.
Se estaba cansando de ser consolado por una niña, así que concentrarse en el trabajo era una forma de mantener sus celos a raya. Por ahora, todo lo que hemos estado haciendo es contar a todas nuestras sucursales cómo fue la guerra y advertirles que estén preparados, dijo encogiéndose de hombros. Sin embargo, su tono dejaba claro que estaba hablando de negocios. Nuestro próximo plan lo tiene que decidir nuestro líder. Se volvió hacia Milady, que le dedicó una pequeña inclinación de cabeza. Pasó su mirada por encima de todos antes de decir, tenemos que atraparlo. Estaba claro para todos a quién se refería con él. El verdadero trabajo solo podía comenzar cuando todos sus compañeros estuvieran reunidos. Naturalmente, nadie se opuso. Sin embargo, todos vamos a salvar a Laus. En absoluto, Milady. Milady se volvió hacia Oscar, con cara de asombro. Parecía que no estaba de acuerdo en cómo rescatarlo. Ahora mismo, tienes que quedarte en un lugar seguro. No puedes convencerme de lo contrario. Tenía razón. Por supuesto, Liutigis y Vandre hicieron algunas bromas como, oh, ¿has oído eso, One-sama? A Oh-chan-san le gusta tener a su novia encerrada, y, siempre supe que eras un friki sádico, 4 ojos. Un poco espeluznante, de verdad. Pero en última instancia, todos sabían que Oscar hablaba con sentido común. Oscar se ajustó las gafas, ignorando las burlas. Aunque era obvio, por cómo le temblaba la mano, que estaba conteniendo su ira, y como mínimo, Meiru tiene que quedarse contigo. Si la Iu acepta quedarse en el bosque también, será lo más seguro que pueda haber. Lo siento, pero no puedes venir con nosotros, pero no te preocupes. Nei y Ais, Van y yo lo rescataremos seguro. El dolor en los ojos de Milady era visible, y dijo rotundamente, ¿no? Milady, no quiero. Nadie más se ofreció a ayudar, así que Oscar bajó la voz y dijo, escucha, Milady, ahora mismo. Bueno, para ser franco, ahora mismo solo serías una carga. Si fueras a salvar a Laus y te metieras en una pelea, tendríamos que centrarnos en protegerte a ti en su lugar. Además, quién sabe lo que te pasará si intentas usar tus hechizos más fuertes en tu estado actual. No hay absolutamente ninguna manera de que podamos dejar que luches en este momento, lo que significa que no vas a ir a ninguna parte cerca de la teocracia. Por favor, trata de entender. Oscar estaba haciendo puntos lógicos, que no podían ser discutidos, por lo que Milady solo tenía un recurso. ¿Qué? Milady. Vamos, por favor no llores. Como no tenía forma de refutar sus palabras, Milady solo podía transmitir sus sentimientos a través de las lágrimas. Sus labios fruncidos dejaban claro lo descontenta que estaba con este acuerdo. El punto de vista de Oscar de, soy severo porque me preocupo por ti, se derrumbó en un instante ante el llanto de ella. Miró a su alrededor, presa del pánico. Luego se puso en pie y dudó si debía abrazarla o no. La has hecho llorar. La has hecho llorar. Malvado 4 ojos. Meiru y Liutigis cantaron al unísono. Tranquilas las dos, Oni-chan. Murmuró Kourin, lanzando una mirada acusadora a Oscar. Corrin, esto no es lo que parece. Me he expresado mal, eso es todo. Parsa y los demás también se sorprendieron por el llanto de Milady, pero también se pusieron de su lado. Viejo, han pasado años desde la última vez que vi llorar a Milady, dijo Marsal, pareciendo que estaba disfrutando de la escena. Oh no, ¿me pasa algo, Marsal-san? Me he acordado de cómo era Milady cuando era una niña, y ahora pienso que se ve muy linda cuando llora. Oh, sí. Dejaba ver mucho más sus emociones cuando se incorporó. Milady había hecho todo lo posible por emular el carácter molesto de Belta, pero su personalidad central seguía siendo más fuerte por aquel entonces. Cuando la gente se burlaba de ella, se avergonzaba tanto que a veces lloraba. Pero eso solo ocurría cuando tenía 10 años. Cuando llegó a los 11, su lado bonito casi había desaparecido. Sin embargo, ahora había vuelto, y Marsal y Micaela estaban muy emocionados. Van, Neyais. Ayúdame a salir de aquí. Oscar se dirigió lloroso a sus amigos y les suplicó ayuda, haciendo que Vandré suspirara exasperado. Mira, Milady. Cállate y deja que te protejamos esta vez. Has estado protegiendo a todos estos otros tipos desde que te uniste a los Libertadores, ¿verdad? Y sabías que eso no sería suficiente, por eso fuiste a buscar a gente como nosotros que pudiera estar hombro con hombro contigo. Bueno, ahora nos tienes a nosotros. ¿Podemos protegerte cuando no estés tan bien, como ahora? Milady agarró el dobladillo de su falda y miró hacia abajo. Actuaba como una niña a la que acaban de regañar, que era básicamente lo que había ocurrido. Con una sonrisa astuta, Neyais añadió, no te preocupes, Van y yo nos aseguraremos de traer a Laus. ¿HM? Neyais, ya voy. No te preocupes, dejaremos a Oscar aquí contigo.
Oye, espera, Neyais. ¿Qué estás diciendo? Estamos hablando de la teocracia. Los dos no serán suficientes. Cállate, mierda de 4 ojos. Con lo mal que lo has hecho durante nuestros combates, estamos mejor sin ti de todos modos. Al menos harás algo útil actuando como apoyo emocional de nuestra querida líder, Van. Oscar murmuró. No era tan tonto como para no darse cuenta de que Vandré lo decía por su propio bien. Además, no era como si Vandré y Neyais estuvieran completamente solos. Tenían la ayuda de la rama de los libertadores en la teocracia, así como de Sui, que podía convertirse en el soldado más fuerte de la República, bajo ciertas condiciones. Además, la capacidad de Vandré de transformarse en dragón y la magia espacial de Neyais hacían que fueran los dos miembros más móviles de los libertadores. Aún así, yo soy el más adaptable entre nosotros, y podrían necesitarme si se encuentran con complicaciones imprevistas. Pero antes de que Oscar pudiera seguir con esa línea de pensamiento, notó que Milady le tiraba de la manga. No me dejes atrás. HNNNNNNGH. Ella le miraba con ojos llorosos, y Oscar no pudo resistir el poder destructivo de su mirada. Se ajustó las gafas con más brusquedad que de costumbre, clavándose el puente de las mismas en la nariz. Bien, bien. Yo también me quedaré atrás. ¿Te quedarás conmigo? Sí, lo haré. Así que, por favor, deja de actuar de forma tan seductora. Milady no parecía entender realmente lo que decía Oscar, pero sí entendió que no iba a dejarla atrás. Al escuchar eso, una ola de alivio la invadió. Menos mal, dijo con una sonrisa. HNN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 n. Oscar gimió con fuerza. Había sufrido un golpe crítico por encima de sí. Mierda, es aún más poderosa de lo que era la pequeña Milady. Micael añadió, sí, ojalá pudiera mostrar a esta linda Milady a todos en casa. Bad fulminó con la mirada a Oscar, pero no podía hacer nada mientras Corinne lo estuviera mirando. Parecía un perro encadenado. Nirk estaba siempre tumbado sobre la mesa, con las alas batiendo débilmente mientras intentaba recuperarse de todas las emociones que sentía. Él, al igual que el resto de las arpías de la República, se había convertido en un gran admirador de Milady después de ver su hermoso duelo en el cielo contra el apóstol. Sin embargo, cada batir de sus alas golpeaba a Balfe en la cara y no parecía tan divertido. Meiru estaba usando las gafas que Oscar le había hecho para tomar todas las fotos que podía, mientras que Liutigis y Parsa se esforzaban por contener las sonrisas. En medio del caos, Milady se limpió los ojos y dijo con una voz algo más digna, de acuerdo, me dejaré proteger. Pero me dirijo al cuartel general, apenas consciente y sonrojándose furiosamente de nuevo, Oscar preguntó, ¿por qué? El bosque es mucho más seguro, el cuartel general también es seguro. Supongo que eso es cierto, pero la iglesia ni siquiera sabía dónde estaba el cuartel general de los libertadores, así que definitivamente era seguro. Sin embargo, tenían una ventaja de campo mucho mayor mientras Liutigis estuviera en el bosque pálido. Suponiendo que otro apóstol no apareciera, de todos modos. Sin embargo, parecía que Milady tenía una buena razón para querer moverse. El cuartel general está más cerca de Laus. Sí voy, entonces Meirune vendrá también. Ahora lo entiendo. Milady no se precipitaría al peligro por sí misma. Dejaría que sus amigos la protegieran, tal y como habían pedido. Pero aún así quería estar cerca, para que, si algo sucedía, Oscar y Meiru pudieran correr si era necesario. El cuartel general de los Libertadores estaba en Uldia, que estaba 2 veces más cerca de la teocracia que Altina. Milady, Oscar miró los ojos azul cielo de Milady. Aunque la luz había desaparecido de ellos, todavía podía leer fácilmente las emociones que transmitían. No se va a echar atrás diga lo que diga, parece que has perdido, Oscar-kun. Supongo que sí. Frunciendo un poco el ceño, Oscar volvió a sentarse. Al ver eso, Liutigis dijo, Parsa, ¿Su Majestad, piensa ir con ellos? Sí. Prometí caminar junto a ellos. Es conveniente que vea su sede principal. Además, debo proteger a Milady. Puede que no sea tan fuerte fuera del bosque, pero estoy seguro de que mi fuerza seguirá siendo útil. ¿Puedo dejarle el gobierno de la República a usted? En circunstancias normales, nunca permitiría que la reina abandonara su nación. Por supuesto, el mismo hecho de que Parsa dijera eso significaba que esta vez lo iba a permitir. Ella sabía que Liutigis no podía estar limitada por sus obligaciones. No ahora, cuando se avecinaba una revolución mundial. Después de todo, antes de ser una reina, era una antigua usuaria de la magia. Parsa se armó de valor y dijo, dejadme Altina. Era su trabajo asegurarse de que Liutigis pudiera recorrer el camino que había elegido sin remordimientos. Sim, Valf, Nirke, Cray.
¿Puedo contar con ustedes para proteger a nuestros hermanos? Como usted desee, por supuesto, Su Majestad. Protegeremos sus cielos. Sim, va al finir que la saludaron con fuerza. Sin embargo, Craig parecía más vacilante. Como capitán de la Guardia Real, proteger a Liutigi será su deber. Craig, necesito que protejas a Parsa. En mi ausencia, ella será quien gobierne este país, ¿entiendes? Yo, sí, aprecio tu lealtad, Craig, pero no te preocupes. Tendré a Sui para protegerme allí. Precisamente por eso estoy tan preocupado. Bueno, también tendré a mis nuevos camaradas, así que todo irá bien. Craig respiró profundamente, tragándose sus recelos, y se inclinó reverentemente ante Liutigis. Luego se volvió hacia Neiais, el libertador más cercano a él, y dijo: Neiais, por favor, protégela. No te preocupes, lo haré. El intercambio fue breve, pero fue una marca de su amistad. Liutigis se sonrojó un poco. Le resultaba entrañable cómo los hombres que la rodeaban parecían forjar vínculos mientras la trataban como una heroína de cuento de hadas. Por supuesto, sabía que Craig no sentía nada por ella y que solo era leal hasta la saciedad, pero aún así sus orejas se agitaron un poco. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que Bad estaba mirando de reojo a Craig y a Neiais. Corin le dio un par de palmadas en la mejilla, dirigiéndole una mirada severa, y él se calmó. Ahora estaba bien domesticado. Ahora que todo está arreglado, creo que es hora de que terminemos esta reunión. ¿Cuándo te vas a ir? Parsa preguntó. Necesitarían una despedida fastuosa, ya que la reina se iba con los héroes que habían salvado a su nación. ¿Todos los ciudadanos de la República querrían estar allí? Liutigis lanzó una mirada interrogativa a Oscar. Me gustaría ir lo antes posible, pero también quiero devolver a Corin a la aldea antes de irnos. Murmuró Corin mientras levantaba tímidamente la mano. No quería interrumpir, pero tenía una sugerencia. Si me prestas el Wyvern de Banoni-chan, puedo ir a casa sola. De ninguna manera, dijeron Vandré y Oscar al unísono. Corin se encogió hacia atrás, asustada por lo contundentes que sonaban los dos. Vandré empezaba a ser tan sisón como Oscar. Por lo que parecía, él también empezaba a verla como su hermana pequeña. Pero, aunque no lo hiciera, era inaceptable enviar a una chica tan joven a un largo viaje sola. Marsal se adelantó y dijo: en ese caso, ¿qué tal si la escolto de vuelta? Corin ha sido más útil de lo que imaginaba. Como quien la llamó aquí, debería ser yo quien se encargara de llevarla a salvo a casa, pero, ¿por qué no dejar que se quede en el bosque? Como reina, lo permitiré. Diablos, ¿podrías dejarla quedarse en Angrif? Incluso, de hecho, ¿por qué no la llevamos con nosotros a la sede principal? Esta vez, Corin levantó la mano con mucho más énfasis e interrumpió la discusión de los adultos. Necesito volver a casa. Hay gente a la que tengo que cuidar. Oscar y los demás asintieron inmediatamente, abrumados por la confianza de Corin. Además, no voy a ser de mucha ayuda aquí, ni en ningún otro sitio. Puedo hacer el mayor bien cuidando a los pacientes en casa. El hecho de que hablara con tanta seguridad demostraba que ya tenía mucha autoestima. Yo también soy parte de los Libertadores, así que tengo que hacer lo que pueda. No era una niña que necesitaba protección, sino una de sus camaradas de pleno derecho. Oye, Oscar. Tu hermana es increíble, dijo Bad con asombro. Todos los demás asintieron con la cabeza. Marsal conocía a Corin desde hacía más tiempo que Bad, e hinchó el pecho con orgullo como si fuera el responsable de su crecimiento. Muy bien, entonces, la acompañaré a casa. ¿Te importa si tomo prestado uno de tus Wyverns, Vandré? Bien. Laiu, ¿puedes reforzarlo por mí? Por supuesto. Me aseguraré de que pueda volar más rápido y durante más tiempo. Con eso, todo quedó arreglado y el grupo decidió partir mañana, o pasado mañana a más tardar. La reunión se levantó, pero justo antes de que todos salieran, llamaron a la puerta. Entré. ¿Qué pasa?, preguntó Parsa, frunciendo el ceño. Tenía el presentimiento de que era algo malo, y estaba medio en lo cierto. Una de las doncellas elfas de Liutigis irrumpió en la habitación, con un pájaro mensajero al hombro. «Crim», gritó Oscar, corriendo hacia ella. Crim era el águila isoniol que Tim había asignado para enviar mensajes específicamente a Milady y su grupo. «Acaba de llegar», dijo la criada, entregándole a Oscar una carta que tenía un sello de «urgente». Desplegó rápidamente la carta y la leyó. La primera frase era: «Encontrado información sobre Lausbaarn». Por fin había llegado el mensaje que todos esperaban. Sin embargo, no había dicho que había rescatado a Laus. En cambio, la carta explicaba que Laus estaba huyendo de los cazadores de herejes de la iglesia. «Lo siento, Parsa-san, pero parece que nos vamos inmediatamente». No mucho tiempo después de que Milady se había despertado,
la situación se hizo más grave. Casi parecía el destino. Oscar asintió a sus compañeros, que comenzaron a moverse todos a la vez. Todos tenían el presentimiento de que este sería su mayor obstáculo hasta el momento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.